Buenas tardes, hermanos, ya casi noches. Ya vamos a ir dando inicio a nuestra reunión esta tarde, miércoles, hermanos. Que les voy a pedir que se pueden tomar asiento. Bienvenidos, hermanos, a nuestra adoración hoy miércoles por la tarde a las 7 de la tarde para adorar el nombre de nuestro Señor. Lo primero que se va a llevar a cabo, hermanos, es una oración. Después se van a llevar a cabo los cantos. Después será llevado a cabo nuestra clase bíblica, canto de invitación, anuncios, último canto y ya despedida. Así que le voy a dar paso a nuestro hermano Palomares para que tengan nuestra primera oración. Pero no sin antes recordarle, hermanos, si es que por favor pueden poner sus celulares en silencio para que no estén haciendo ningún tipo de ruido durante esta hora. Y sin nada más que decir, le doy paso a nuestro hermano. Buenas tardes, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Nuestro buen Dios, nuestro Padre, Creador del cielo y de la tierra, Creador nuestro, estamos delante de su presencia para darle las muchas gracias, primeramente por la vida, también, oh Dios, por todas las bendiciones que usted hace llegar a nuestra vida y el privilegio de poder disfrutarlas en la medida, en la capacidad que usted nos da. Padre, le damos gracias por esta oportunidad, al habernos traído aquí para congregarnos bajo este techo y así, oh Dios, poder estrechar la diestra de este amor fraternal que nos une y también, Padre, el deseo de conocer más y más de su voluntad. Le pedimos que usted abra nuestra mente, nuestro corazón, para que cuando vayamos a recibir su palabra, Padre, esta haga la obra para lo cual ha sido enviada. Padre, de igual manera pedimos que usted reciba con olor fragante las alabanzas que vamos a entonar a su grande y poderoso nombre. Padre Santo, una vez más, gracias por la oportunidad que nos da al estar aquí. Aquellos hermanos que tal vez vengan en camino, guárdeles, que lleguen con bien y juntamente, Padre, podamos ser edificados en nuestra fe. Padre, nos ponemos en sus manos, rogándole que usted sea con todos y cada uno de los que estamos aquí y los que han de llegar. Porque se lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Que Dios les bendiga, hermanos, qué gusto verlos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy vamos a continuar la lección de hoy miércoles, que tiene que ver, hermanos, con trazar correctamente la palabra de Dios, la Biblia. El uso correcto de la Biblia, hermanos, es nuestra responsabilidad. Dice la Escritura en 1 Pedro 4:11 que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11. ¿Sí? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y la exhortación, hermanos, de Pablo hacia Timoteo, en la segunda carta a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad, que use bien la palabra. Tenemos la responsabilidad, hermanos, nosotros de usar correctamente la palabra de Dios, de predicar tal cual, de predicar la sana doctrina, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y eso es lo que estamos haciendo. Es lo que queremos nosotros, preparar la iglesia, la congregación aquí en este lugar, para cuando nos pregunten por qué creemos lo que creemos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué adoramos como adoramos, siempre tenemos que tener una respuesta, y la respuesta tiene que ser nacida de la Escritura, de la palabra de Dios. Usted es cristiano, usted es hijo de Dios,
usted adora, usted sirve, usted se congrega, usted lleva un nombre, usted practica una doctrina, ¿verdad? Habiéndola creído. Entonces todos esos conceptos tienen que estar muy bien definidos en nuestra mente para que podamos nosotros compartirlo, o que cuando tengamos que dar una respuesta podamos darla asertivamente, ¿verdad? De acuerdo a la Escritura. Bien, recordemos entonces, hermanos, que tenemos nosotros en nuestra Biblia, la que tenemos acá en lo que es el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y recordemos, hermanos, que el Nuevo Testamento es donde se menciona, hermanos, ya como algo establecido, hermanos, como algo que existe, es la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. La iglesia vino a existir después de que Cristo se fue al cielo, porque Él mismo había dicho, allí mismo en Mateo capítulo 16, versículo 18, ¿verdad? Cuando dice Jesús al apóstol Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de Él mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. Él hablaba de que Él iba a edificar su iglesia, ¿sí? Recordemos, hermanos, que en la Biblia tenemos este orden. Tenemos el orden de Mateo, y después de Mateo sigue el libro de Marcos, y luego sigue el libro de Juan, y luego sigue, ¿cuál es? Lucas, y luego el Evangelio de Juan. ¿Sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hermanos, los tenemos todos en la Biblia. Estos son considerados los 4 evangelios, y todos estos libros nos hablan la vida y la enseñanza ¿de quién? De Jesús. Aquí está, la vida y la enseñanza de Jesús, lo que Él hizo, lo que Él predicó, cómo dio su vida por nosotros, cómo fue crucificado, cómo fue sepultado y cómo resucitó al tercer día. Usted lo puede leer en cualquiera de estos libros, ¿ok? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, aquí donde está Mateo, que dice edificaré mi iglesia, ¿ok? Una vez que Él se va, la iglesia se establece, y ya la iglesia se ve como una realidad ya en el libro de los Hechos. Iniciando el libro de los Hechos, lo vemos allí en el capítulo 2, versículo 47. Ya la iglesia se ve como algo establecido, ya como algo físico. Bueno, no físico así como una casa de adoración, sino como el grupo de personas que ya se nombraban como la iglesia, ¿verdad? Dice la Escritura en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Era lo que hacía la iglesia, alababa a Dios y había encontrado ese favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya se habla de la iglesia ya no como algo que Él iba a edificar, sino como algo ya establecido. Entonces, recordemos que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios, y después de Juan, ¿qué sigue? ¿Qué libro sigue en la Biblia? El libro de los Hechos, ¿ok? El libro de los Hechos. De hecho, el Nuevo Testamento lo conforman desde el libro de los Hechos al libro de Apocalipsis, ¿ok? Ahí podemos considerar el Nuevo Testamento, pero de alguna manera Jesús ya lo viene trabajando desde aquí en sus enseñanzas para que se aplique en lo que es el reino, que es su iglesia. Aquí ya está hablando acerca de su reino, las parábolas hablan acerca de su reino. El reino de los cielos es semejante. ¿Se acuerdan las parábolas que Jesús contaba a sus discípulos? Etcétera, etcétera. Habla de la mesa del Señor que establece, ya no lo beberé más hasta que venga, o que lo beba con ustedes en el reino. ¿Sí? De alguna manera ya habla de la iglesia como ese reino
que habría de venir. Entonces ya estamos en esta era, estamos en la era cristiana, estamos en la era donde ya la iglesia es una realidad. Todos los que formamos parte de la iglesia, todos los que queremos servir a Dios, conocer a Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, está, hermanos, en la enseñanza que se le dejó a la iglesia. ¿Okay? Tenemos en la Biblia, tenemos el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento, recuerden que fue otro periodo de tiempo, otra administración, otra ley. Y la ley que había, ¿cuál era? La era mosaica o la ley de Moisés. Y con los 10 mandamientos, con todos sus rituales y con todas las festividades y el orden del sacerdocio levítico y todo lo que tenía que ver con eso. El tabernáculo, después el templo, todo en el Antiguo Testamento. Varias cosas hacían. El pueblo tenía que hacer varias cosas para adorar a Dios. De hecho, una vez al año tenían que ir al templo a adorar. Y nada más había un templo, y ese templo estaba en la ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Pero ahora en el Nuevo Testamento, hermanos, las cosas cambian. De hecho, hermanos, habíamos visto acerca de la adoración el miércoles pasado. Voy a poner aquí, hay una forma de adoración ya en el Nuevo Testamento. Sí, hay una forma. De hecho, Jesús, cuando él anduvo en la tierra, le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad? En el Juan 4, 23 y 24, cuando le dice ahí Jesús a la mujer, la hora es y la hora viene. ¿Cuándo qué? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y dice el versículo 24, Jesús hablando con la mujer, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, porque la mujer samaritana le dijo, nosotros adoramos en este monte, y ustedes dicen que se debe adorar allá en Jerusalén. Y había esa de que nosotros acá y ustedes allá. Nosotros samaritanos aquí en Sicar, monte de Samaria, y ustedes en Jerusalén. Y Jesús les dice, mira mujer, ustedes no saben lo que adoran. No saben lo que adoran. Nosotros sí, porque la salvación viene de los judíos. Pero te voy a decir algo, le dice Jesús a la mujer, la hora es y la hora viene. Habla de un tiempo que vendría en donde la adoración iba a ser diferente. Donde la adoración ahora en la iglesia se iba a conformar en dos aspectos. Una adoración en espíritu y una adoración en verdad. Lo que dice Juan 4, 23 y 24, más los que le adoran en espíritu y en verdad, dice, es necesario que adore. ¿Sí? Usted lo puede confirmar ahí en su Biblia. Lo digo rápido, ¿por qué, hermano? Porque esta lección ya la vimos el miércoles pasado. Respetando a los que estuvieron la vez pasada, ahorita lo estoy nada más haciendo el resumen para poder entrar a esto. Y dijimos que la palabra espíritu en estos versículos 23 y 24 se encuentra con E mayúscula la palabra espíritu y la palabra espíritu con E minúscula. Se escriben las dos en estos versículos. Pero cuando dice adoradores en espíritu, le escribe con E minúscula, porque ahí aparece Dios es espíritu. Y los que le adoran a Dios, a los que le adoran en espíritu y en verdad, aparece con E minúscula, refiriéndose al espíritu del hombre, refiriéndose a que cuando nosotros adoramos, no tenemos que hacerlo de labios hacia afuera, de dientes hacia afuera, sino que todo nuestro ser espiritual esté involucrado en nuestra adoración. ¿Sí? Que no sea mecánica, que no sea programada, que no sea de que por qué tengo que hacerlo, voy, me siento y salgo por ahí, ya cumplí. No. Aquí es
que entiendas. En Mateo capítulo 15, versículo 7 fue el reclamo que Jesús les hace a los judíos en aquel tiempo. ¿Cuál fue el reclamo? Mateo 7:15, cuando le dice, Mateo 15:7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, dijo Jesús, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Había dos problemas allí en los tiempos de Jesús. Uno, una adoración automática de labios hacia afuera. Se presentaban al templo, hablaban bien reverentes, pero no estaba su corazón. ¿Y cuál era el otro problema? Que ya habían metido doctrinas humanas en la enseñanza de Dios. Dice, en vano me honran, pues enseñan como mandamientos doctrinas de hombres. Dos problemas tenía el judaísmo cuando adoraba a Dios. Se suponía que adoraban a Dios. Su corazón no estaba y adoraban doctrinas humanas. Pero Jesús dice, hey, viene la hora cuando ustedes tienen que incluir su espíritu, y si incluyen su espíritu, pues claro, también su físico, porque va a venir de adentro la adoración. Y la palabra o la frase en verdad, hermanos, tiene que ver que cuando yo adore, tengo que hacerlo conforme a las instrucciones que la verdad nos enseña. ¿Y cuál es la verdad? ¿O qué es la verdad? Dice en Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús orando al Padre le dice, Padre, santifícalos en tu verdad, le dice Jesús al Padre en la oración por los apóstoles. Y luego añade, y tu palabra es verdad. Y aquí está el complemento. De hecho, es el error en el que estaban los judíos. Su corazón lejos y no usaban la verdad, no usaban la palabra de Dios para que en base a la verdad adoraran. El Señor dice, yo quiero eso, yo quiero su corazón, yo quiero su parte espiritual y quiero que lo hagan en base a la verdad, a lo que yo he mandado. De hecho, quiero decirles, hermanos, en el Nuevo Testamento, todo lo que tiene que ver en cuanto a enseñanza para nosotros, todo, hermanos, está catalogado allí en Segunda de Juan, versículo 9, ya lo vimos la vez pasada. En el Nuevo Testamento, hermanos, lo que impera, lo que manda es la doctrina de Cristo. Dice Segunda de Juan 9, empieza diciendo, cualquiera que se extravía y no persevera ¿en qué cosa? Doctrina de Cristo. En el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos esto. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice 2 Juan 9, no tiene al Padre ni al Hijo. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Entonces, en el Nuevo Testamento, hermanos, no podemos equivocarnos. En el Nuevo Testamento está la doctrina de Cristo. Esta es la que impera, hermanos. No la doctrina de Moisés, no la de Abraham, no la de David, no la de Job o la de que usted quiera, que acá en el Antiguo Testamento. Sirvieron a Dios en el Antiguo Testamento, cumplieron su propósito, Dios los usó, muy bien. Pero ahora nosotros estamos dentro de su iglesia, en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, todas las personas tienen que guiarse bajo esta doctrina. Y si no, pues por mucho que se esfuercen, por mucho que hagan, no tendrá sentido. Suena fuerte, suena feo, pero así es. Jesús dijo, en vano me honran. Ahora sí que en vano su tiempo, en vano su dinero, en vano sus esfuerzos. ¿Por qué? Porque no están haciendo la voluntad de mi Padre. Jesús lo dijo, ¿verdad? Allá en Mateo 7. Cuando Jesús le dijo, muchos en aquel día me van a decir, Padre, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos.
En tu nombre hicimos muchos milagros. Le van a decir al Señor Jesús y les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Pero por qué? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Y ahí está la clave, hermano. Aquí nosotros tenemos que saber cuál es la voluntad del Padre, que finalmente es la doctrina de Cristo. Porque Juan dice que, en el Evangelio de Juan dijo, yo solamente oigo lo que mi Padre me dice y eso es lo que yo les digo. Lo que recibí de mi Padre, eso es lo que yo enseño. Así que entonces, la doctrina de Cristo es la voluntad del Padre. Hoy día, todas las personas tenemos que sujetarnos a esta doctrina. ¿Sí? Esta doctrina de Cristo, de hecho, es la que nos salva. Esta es la que nos salva. ¿Cómo dice eso, hermano? Aquí nomás entre paréntesis, esta doctrina está en Romanos, capítulo 6, 17 y 18. El apóstol Pablo escribiendo a los romanos y les dice a los romanos, dice ahí, pero gracias a Dios, dice Pablo a los romanos, que aunque erais esclavos del pecado, dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, hermanos, no hay pierde, no hay falla, pero para esto hay que saber usar correctamente la Biblia, hermanos, porque si no, tendríamos un mal uso de la Escritura ok, aunque el Antiguo Testamento también es palabra de Dios, pero debemos entender que allá fue otro tiempo. En el Antiguo Testamento, hermanos, había varias prácticas. ¿Cuáles? Sacrificios de animalitos. ¿Cuáles? Se reunían, ¿qué día, hermanos? ¿El primer día de la semana? ¿El segundo día? ¿Qué día se reunía el pueblo? ¿Cuál día había escogido Dios en el Antiguo Testamento? El séptimo día, que viene a ser el sábado. ¿Qué había acá? Acá había el diezmo, los diezmos que la gente traía al alfolí, ¿se acuerdan? ¿Y qué era el alfolí? No me suena que el alfolí era la cartera del pastor donde iba. No, el alfolí, ¿sabe qué era? Como un almacén, como una bodega, donde todos los granos, aceites y todo lo que cosechaba el pueblo traía, y ahí lo guardaban para cuando se necesitara. Y sabía que era cada año, no cada mes, ni cada semana, ni cada 15 días, porque cuando iban los judíos a Jerusalén, una vez al año. Esa vez, hermanos, le echaban toda la carreta, hermanos, todo lo que habían cosechado, lo echaban ahí, la 10ª parte, y lo iban a llevar allá al templo, que era su diezmo, hermanos. Pero todo es en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hubo un tabernáculo que posteriormente se convirtió en el templo de Salomón. Y había varias cosas en ese tabernáculo. Se hacían ofrendas de animalitos. Se prendía por ahí un incensario, hermanos. ¿Sabe qué es un incensario? ¿Sí? ¿Y qué es eso? Se quemaba el incienso, ¿verdad? Una especie de un elemento ahí preparado con varias esencias, ¿verdad? Que cuando se quemaba llenaba de un olor especial el tabernáculo, ¿verdad? Hoy hay grupos religiosos que quieren hacer lo mismo y ahí traen la cazuelita o la ollita, ¿verdad? Moviéndola para allá. ¿Cómo le dicen? Lo que se usa en las iglesias católicas. Bueno, ya dijo usted. ¿Sí? Pero sí, es esos saumerios. Ahí andan. De repente le llega el olor así. Bueno, todas esas prácticas, hermanos, pues ¿de dónde salen? Pues es que salían del Antiguo Testamento, hermanos. Los sacerdotes vestían de una manera especial. Y ahora quieren vestir a otros sacerdotes también de manera especial. Pero todo eso quedó en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Y si algo tiene el Nuevo Testamento, hermanos,
que ya no, el aspecto físico ya quedó atrás. Antes todo era físico, pero ahora en el Nuevo Testamento, hermanos, todo es espiritual, y así lo debemos entender, así lo debemos ver. Tenemos que todo tiene un significado espiritual y una aplicación espiritual. Lo físico fue en el Antiguo Testamento, ¿ok? Hasta aquí vamos bien, hermanos. Entonces tenemos que usar correctamente la Biblia, porque de ahí surgen las malas interpretaciones y falsas religiones, porque no se usa correctamente la Biblia. Oye, ¿de dónde sacas eso? Es que hay en el libro de Éxodo. ¿Y de dónde sacas eso? ¿Por qué hacemos? Es que en el libro de los Salmos dice así. Ok, entiendo que los Salmos son muy bonitos y que Éxodo es un libro muy interesante, pero eso ya no es la doctrina de Cristo. Esa fue la doctrina de Moisés, que el pueblo realizó, el pueblo de Israel. Ahora nosotros estamos bajo este Nuevo Testamento, una nueva era, ¿verdad? De hecho, hermanos, cuando Cristo se fue, y de hecho es un pasaje que siempre lo cito, creo que usted ya hasta se lo sabe de memoria, creo de tanto que lo cito, porque cuando Jesús se va al cielo, antes de irse al cielo, momentos antes de irse al cielo, hermanos, Jesús dijo aquí en Mateo 28, 18 al 20. Y luego si aquí usted que le quiere añadir en Marcos, también en Marcos al final le dice en Marcos 16, 15 y 16. Mateo 28, 18 al 20, Jesús antes de irse al cielo ya con sus discípulos ahí, les dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y por qué toda autoridad? Porque él había hecho la voluntad de su Padre, ¿no? Había ido a la cruz a morir. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso dice Filipenses 2. ¿Por qué? Porque fue obediente hasta la cruz. Padre, consumado es. ¿Se acuerda la frase que dijo ahí en la cruz? He hecho lo que usted me mandó. Entonces Jesús lo exaltó hasta lo sumo. Por eso ya en Mateo 28 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, ahora por tanto, le dice a sus apóstoles, ahora vayan y hagan discípulos. Hagan discípulos. Matetes en griego, discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Un aprendiz continuo, un aprendiz que siempre está aprendiendo. Y de eso somos nosotros. Hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso dice Mateo 28. Bautizando, luego dice, enseñándoles. El versículo 19, enseñándoles que guarden todas las cosas, dijo Jesús, que yo les he mandado. Y una promesa muy bonita con la que termina Mateo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así termina el Evangelio de Mateo. Es por eso entonces que ahora en la iglesia se va a enseñar esta doctrina de Cristo, que es lo que Jesús enseñó a sus apóstoles, para que los apóstoles a su vez convirtieran discípulos, ¿verdad? Que se arrepintieran de sus pecados, creyeran en Jesucristo, confesaran a Jesucristo como Salvador, fuesen bautizados para el perdón de sus pecados, para ser añadidos a su iglesia, y de ahí continuar las enseñanzas y la doctrina de Cristo. Y la vez pasada les hablaba de esto. ¿Habrá una forma de adorar en el Nuevo Testamento? Claro que sí, Jesús ya lo había dicho, la hora viene y la hora viene, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Qué? Ahí fue donde nos quedamos. Es necesario repasar todo esto porque aquellos que nos visitan y están escuchando, bueno, más o menos sepan, ¿verdad?, a dónde vamos, y los que venimos no se nos olvide lo que es, porque todo esto es importante. Bien, adoración. La adoración en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, la doctrina de Cristo. Jesús, hermanos, allá en Mateo, capítulo 4, versículo 10, cuando fue tentado por Satanás, allá en el desierto, hermanos, ¿se acuerdan? 3 ocasiones. ¿Se acuerdan? La tentación de Jesús. Bueno, en la última, las 2 últimas, Jesús le responde al diablo
Vete, Satanás, porque escrito está. ¿Alguien que lea el 10? El 10 dice, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire qué bonito. Vete, Satanás, vete. No, yo no voy a caer en la tentación. Vete. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermano, es interesante porque los que saben griego entienden que la palabra adorar y ahí servir, hay dos verbos. A Él solo adorarás y a Él solo servirás. En el griego, hermanos, son dos palabras diferentes. ¿Sí sabes cuáles son, Augusto? ¿No fuiste a Indiana a estudiar griego? Bueno, ahorita vas a regresar a ver si ves que aprendes. ¿Okay? Adorar, dos palabras. La palabra en griego es proskineo para esta palabra, y para esta palabra es latreo. En griego, usted lo puede checar. Si quiere darse un clavadito ahí póngale Google y dígale, ya ve que Google todo le sabe, pero nada más por así rápido, porque si no tiene que irse a la biblioteca. Pero así dice, ¿cuál es la palabra que usó Jesús en griego ahí en Mateo? Le va a aparecer proskineo y latreo en griego. Y estas palabras, hermanos, son muy interesantes, porque estas palabras tienen que ver acerca de la adoración que ahora nosotros llevamos. Y la palabra proskineo tiene que ver, hermanos, con adorar específicamente. De hecho, la palabra proskineo se utiliza para besar el manto de la persona, el manto, los pies. Proskineo es inclinarse, es dar homenaje, postrarse, reverencia. Ese es un acto específico, adorar. O sea, tienes que rendirte ante Dios y tal cual largo eres y adorarlo a Dios y besarlo. Y la palabra latreo, hermanos, tiene que ver con servir. Y aquí están las dos formas de adoración del cristiano. ¿Cuáles son? Latreo, proskineo, perdón. Para adorar a Dios, proskineo. ¿Se acuerdan que lo vimos la vez pasada? ¿Qué los tiene por ahí? Un lugar específico, un día específico, un día específico y una forma específica. ¿Sí? Proskineo, hermanos, en el Nuevo Testamento, la doctrina de Cristo nos dice el lugar donde debemos adorar, el día en que debemos adorar y la forma en cómo debemos adorar. Y latreo, hermanos, es la otra manera de servicio. Y latreo lo resumimos con Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Ahí está descrita la adoración latreo que todos nosotros participamos. ¿Cuál es esa? Latreo, Romanos 12, 1 y 2, que nos guste leer, por favor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis nuestros cuerpos espíritu vivo, santo, agradable a Dios, y a nuestro culto racional. Ahorita lees el 2. Fíjense lo que dice. Hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios. Hermanos, ¿recibimos nosotros misericordia de Dios todos los días? Sí. Y debido a que las misericordias de Dios abundan en nosotros, ¿qué debemos hacer? Presentar nuestros cuerpos, ¿cómo? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sabe que nosotros los cristianos adoramos a Dios
con el simple hecho de haber entregado nuestra vida a Él, y a donde quiera que vamos, debemos de adorarle, porque hemos de entregar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo. Nosotros debemos adorar a Dios a gusto allí en la escuela, con nuestra forma de ser y con nuestra forma de hablar, que glorifiquemos a Dios. En nuestro trabajo, en la forma en que trabajamos, siendo responsables, honestos. Que el jefe nos diga, oye, ¿vas a la iglesia? ¿Por qué? Pues tú no eres como los otros trabajadores. Sí, soy cristiano. Se nota. Está adorando a Dios. Está glorificando a Dios. Se notan los cristianos. Ese es el cuerpo en sacrificio vivo. Esa es una adoración que debe ser continua. No se le olvide. Pero esta otra, hermanos, prosquineo, es una adoración específica. ¿Cómo, hermanos? Sí. Hay un día específico que usted tiene que contemplar. Como en el Antiguo Testamento, ¿cuál era el día? El séptimo, el número 7. Y acá, en el Nuevo Testamento, ¿cuál debe ser? El primer día de la semana. Y ahorita lo vamos a ver. Yo tengo que apartar el primer día de la semana. Así como que Dios había mandado que yo quiero el sábado, ahora dice, yo tengo un día aquí especial. El lugar y la forma específica. Ok, yo entonces tengo que cumplir estas dos formas de adorar a Dios. Mi vida cotidiana, de cómo es mi trato, de cómo sirvo, de cómo me ven las personas, porque dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios por ello, dice Mateo 5:16. Quiere decir, hermanos, que nosotros provocamos que el nombre de Dios sea glorificado porque estamos sacrificando, hemos puesto nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Pero, hermanos, también el Señor quiere un prosquineo, es decir, un día, un lugar y una forma específica. ¿Y cuáles son esos? Bueno, ya habíamos empezado que hay un lugar específico donde se adora a Dios. ¿Y cuál es ese lugar específico? Me faltaba uno. No, ¿verdad? ¿Qué dice ahí, hermano Miguel? Oguasa. No, perdón, disculpe. ¿Cómo estaba yo? Porque no hay lugar, hermanos. Pero fíjese lo que dice este texto. Efesios, hay un lugar específico donde se adora a Dios y glorifica a Dios. ¿Cuál es? Efesios 3:21. Ándale, va. A ver, ¿quién lo lee? Efesios 3:21. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La gloria se le da en donde, dice ahí. En la iglesia. A él sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús. O sea, todo sacrificio, toda adoración es por medio de Cristo. Pero el lugar es específico, su iglesia. Y esa gloria y esa honra se le debe dar por todos los siglos. Quiere decir que la iglesia va a adorar a Dios no solamente un día, sino tiene que hacerlo y lo va a hacer por todas las edades, por los siglos de los siglos. A ver, entonces explíqueme aquí, hermano. El lugar que ha especificado Dios, la doctrina de Cristo para adorarle, me está diciendo ahí el texto que es en su iglesia, correcto. ¿Y qué hemos dicho de la iglesia? Que la iglesia no es este cuarto, este techo, ¿verdad? Siempre esa mala idea que tenemos. La iglesia. No, la iglesia es los miembros. ¿Quiénes son la iglesia? Los que han venido a la obediencia del evangelio.
Ah, ok. Entonces lo que usted me está diciendo, o más bien lo que Dios está diciendo, que para que yo pueda adorar a Dios, tengo que ser miembro de la iglesia de Cristo. Si no soy miembro de la iglesia de Cristo, no puedo adorarle. Hermano, Alex. Para ser adorador, tengo que ser miembro de la iglesia de Cristo, hermano. Puede adorarle, pero va a ser en vano. Pues, porque a Él sea la gloria en la iglesia. A ver, hermano, pero entonces, ¿qué me está diciendo? Todos los que no son miembros de su iglesia, no le pueden. No. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. ¿Por qué está muerto espiritualmente? Porque vive en sus delitos y sus pecados, en sus placeres. ¿Sí se entiende esa parte? Ay, hermano, entonces, aunque yo venga aquí, sí, usted viene y qué bueno, adorador. Si usted es miembro, si usted ya es miembro de la iglesia, usted es un adorador más. ¿Y quién lo dice usted? Lo dice la Biblia. A Él sea la gloria en la iglesia. Me acuerdo de un personaje en el Nuevo Testamento del cual Dios escuchó sus oraciones, pero de ahí casi es bien raro. Es bien raro ver a uno que no lo da. Bueno, Y lo que hace, yo conozco al menos dos, que es el eunuco y Cornelio. Cornelio. Pero vemos que Dios enseguida Los mueve para traerlos a la iglesia, porque aunque él lo vio, lo recibió, él sabe y no va a violar su propia palabra, de que para que sea acepta realmente y justificada, tiene que hacerlo como miembro de la iglesia en ambos casos. Cornelio lo hacía, pero sin ser miembro, y dijo: yo tengo que corregir esto porque yo quiero que esté en la iglesia. Igual el eunuco etíope. Y aunque Cornelio era muy bueno, el ángel le dijo una cosa que es necesaria. Todavía te falta, Cornelio, todavía te falta. Entonces, hermanos, suena fuerte, pero es una realidad. Para que usted adore a Dios, tiene que ser añadido a su iglesia del Señor. Hermano. Hay una pregunta que, aunque no es directamente sobre este tema, pero se la hacen cuando Pedro da su primer discurso en Hechos capítulo 2. Bueno, ¿ahora qué haremos? Tiene que dar los pasos para comenzar a abrir la iglesia y ser parte de la iglesia. Entonces, a partir de ahí comienza algo nuevo. Claro. La instrucción. Y le da la instrucción de lo que nosotros sabemos que es la entrada a la iglesia. Amén. Y hermano, no, hombre, ahí me va a llevar tiempo, pero quiero hablar un poquito más. Por eso dice Hebreos, y va con Efesios 3:21, Hebreos 2:12. Yo soy miembro de la iglesia, hermano. Él me añadió a su iglesia. Ahora yo me he convertido en un adorador. Pero eso quiere decir que yo puedo adorarlo a Dios donde quiera. Bueno, puedes adorarlo, sí, de manera de latreo. Pero Dios te está pidiendo un proskineo, un lugar específico, un día específico. Por eso dice Hebreos 2:12, ¿qué debe hacer el cristiano, el siervo de Dios? Conocería a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Qué debe hacer el cristiano? En medio de la congregación yo te voy a alabar. O sea que el Señor quiere juntarnos para que como congregación le adoremos. Sí. Aunque tú eres parte de la iglesia, si fuiste añadido, no, le digo a mi esposa, mi amor, hoy es domingo, primero de la semana. Como somos la iglesia, vamos a adorar allá al río. Así que somos la iglesia allá. No, tú tienes que juntarte porque dice allí, en medio de la congregación, yo te voy a alabar, dice. Entonces, tenemos que juntarnos, hermanos. Tenemos que juntarnos para que juntos como congregación nos le adoremos a Dios. De hecho, hermanos, hay un término, una frase que me gusta mucho en 1 Corintios. Habla la Biblia en Corintios. Y vea lo que dice allí en Corintios, porque eso es lo que hacía la iglesia. 1 Corintios 11:18. 1 Corintios 11:18. El apóstol Pablo le habla a los corintios y les dice algo muy interesante, una frase que debe resonar en nuestros oídos, en nuestro corazón. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Ok, cuando dice ahí la frase, hermanos,
cuando os reunís, ¿cómo? Iglesia. La iglesia de Cristo, hermanos, se reúne y se congrega. Claro, los iba a regañar Pablo aquí, porque cuando se reunían como iglesia, estaban reuniéndose para hacer un desorden, hermano. Pablo escribe la carta a los Corintios para corregir a la iglesia en Corinto, hermano. Era un desorden por todos lados donde lo quisiera ver. En la mesa del Señor, en la relación, la convivencia que había, inmoralidad, favoritismos. Estaba bien. Tremenda la iglesia de Corinto. Pero vi la frase, cuando se reúnen como iglesia. Quiere decir que, hermanos, hay un lugar específico donde usted tiene que adorar. Y no me refiero al lugar, sino ser miembro de la iglesia del Señor. 2, el día específico. ¿Y cuál es el día que el Señor ha escogido? Dijimos el primer día de la semana. Pasajes que nos digan cuándo se reunían los discípulos. ¿Quién dijo Hechos 27? Bueno, ya lo escribió, la tenía la vez pasada ahí, que bueno, ya se lo sabe. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó. ¿Cuándo se reunían los discípulos? El primer día de la semana. Otro pasaje que habla del día. Primero a los Corintios, capítulo 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la misma manera que os enseñé en Galacia, ordené en Galacia. Y el 2, ¿qué dice? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces. Ok, hay 2 cosas importantes que alcanzo a ver. Alcanzo a ver que la ofrenda se recogía cada primer día de la semana. Y en automático aprendo que era el día en que la iglesia se reunía, pues aprovechaba también para ofrendar. Cada primer día de la semana. Cada día se reunía la iglesia, hermano. El primer día de la semana. Hermano, pero hoy es miércoles. Por eso no se pasa el platillo de las ofrendas, hermano. Ni se participa en la mesa del Señor. Porque son actos específicamente para el día del Señor. Oiga, hermano, pero yo visité a tal lugar allá. Como quiera pasan el canastito, sea martes, sea jueves, sea viernes. No, ahí dice cada primer día de la semana de su ofrenda. Pues voy a decir, pues para que le dé chance al trabajador que agarre algo, pues si no. Ese es el motivo por el cual se pasa. Cada que voy me escuchan, me imagino. Pero no es así, no es así. El punto es seguir la orden de Cristo, hacerlo correctamente, porque estamos bajo esta enseñanza, bajo esta doctrina. Otro pasaje que habla el primer de la semana. Bueno, hermanos, ¿saben en qué día Jesús resucitó? Hermano Tony, ¿se acuerda? ¿Qué día Jesús resucitó? ¿No? ¿Tú sabes, Daniel? ¿Qué día resucitó Jesús? ¿Qué día? El primer día de la semana, ¿sí? Augusto. Bueno, si eso dice, ¿qué sabe? A ver, lea la Biblia porque si no va a ser Mateo. Vamos a Juan. Juan, ¿qué? ¿20? Vamos para que vea que el día del Señor es ese día que Él mismo resucitó, hermano. Juan 20, ¿ya están ahí? ...21... a ver qué dice ahí 21 de Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Hasta ahí. ¿Qué día resucitó Jesús?
Primer día de la semana. ¿Qué día escogía Jesús para aparecerse a sus discípulos? El primer día de la semana. ¿Cómo lo sabemos? En el 20:19. Ahí mismo, Juan 20, pero el 19. ¿Qué día escogía Jesús para aparecerse a sus discípulos? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, en todas las puertas, Estando las puertas. estando todas las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz con vosotros. Se les apareció a los discípulos un primer día de la semana también. Vamos a leer ahí mismo en el versículo 20. Otra vez Jesús se aparece. ¿Y qué día fue que Jesús se apareció? 26. Perdón, el 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz con vosotros. Paz a vosotros. 8 días después. ¿Qué día cae 8 días después? ¿Sabe que Jesús resucitó un primer día de la semana? Y cada vez que Jesús se aparecía a sus discípulos lo hacía el primer día de la semana. ¿Sabe usted que el día de Pentecostés caía en primer día de la semana? ¿Y qué sucedió en el día de Pentecostés? Comenzó la iglesia. Dios mandó a su Espíritu, lo derramó sobre toda carne. De ahí de alguna manera el Espíritu pudo haber, todos podían tener acceso al Espíritu Santo. Hechos 2, el día de Pentecostés, caía siempre en el primer día de la semana. La iglesia comenzó un primer día de la semana. Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Cuál fue el día en que Juan recibió la revelación? Todo el Apocalipsis. ¿Qué día era? Dice ahí dónde estaba Juan. El 1:9, ¿qué dice de Apocalipsis? Yo, Juan, por su hermano y compartícipe nuestro en la tribulación, el reino y en la paciencia de Cristo, estaba en la isla llamada Patmos. Ahí estaba. Por causa de la palabra de Dios. O sea, lo habían mandado allá por predicar la palabra, por causa de la palabra. Estaba en la isla de Patmos. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué día era cuando oyó la voz o la revelación? El día del Señor. El día del Señor. Y el día del Señor, hermanos, para la iglesia en el Nuevo Testamento ya no es el último, ahora es el primero. Para nosotros se llama domingo, para ellos es el primero de la semana. Quiere decir entonces, hermanos, que hay un lugar específico, un día específico. Hermanos, un día, hermanos, no podemos darle al Señor ese día. ¿Por qué precisamente ese día te vas a la playa? Porque ese día es día del Señor. Dijera, te está pidiendo los 7 días. Es el día en que la iglesia se reúne. Cuando reunís como iglesia. Es ese día, hermanos, el prosquineo. Es el día en que venimos espiritualmente a besar al Señor. Es el día en que venimos a hacer reverencia. Es el día en que venimos a homenajear a Dios. Es el día en que venimos nosotros a postrarnos espiritualmente para adorar a nuestro Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué precisamente el primer día de la semana haces planes? Para ti y tu familia. Haz planes para dedicárselo a Dios. Con tu familia, con tus hijos, con tus seres queridos. ¿Cómo que haces planes para el día del Señor? Si es el prosquineo. Aparte de que tú tienes que adorar a Dios todos los días con tu forma de vivir, tu forma de ser. El primer día de la semana, hermanos, es el primer día. Creo que es lógico y es entendible que los cristianos lo entendamos y lo practiquemos. De verdad, hermanos, porque fíjense, ¿qué hubiéramos hecho si el Señor nos hubiera pedido todos los días?
anduviéramos como locos. No, porque el Señor, Él te dijo, yo no sé, el primer día de la semana, por favor. Y no, es que ese día cumplo años. Y luego el Señor, no, es que ese día, no, ese es día del Señor. No lo dice Gustavo. Es el único día que está. Es el único día que me queda, ni modo que, no, me chance descansar. Usted descanse lo que quiera, nomás le estoy diciendo que es el día del Señor. Y Dios le va a pedir cuenta porque es su día. Yo no voy por usted a su casa a jalar, no, yo no voy a ir ni el hermano a ver, nadie. Pero sí le voy a enseñar lo que dice la Biblia, para que cada uno de nosotros estemos conscientes de que es el día del Señor. Llegó la visita familiar. Háigasela. No llega. Háigasela, 2 horas, 1 hora. Véngase. O aquí espérame. No, mejor te acompaño, vamos. Véngase y sirve que escuches la palabra de Dios. Porque es el día del Señor. Ojalá lo entendamos. Ojalá lo entendamos. Hermanos, ya no va a dar tiempo porque ya son las 8:03. Todavía me falta esto, hermanos. Hay una forma específica en esta parte de proskineo. ¿Okay? Hay una forma, como Dios nos dijo en la doctrina de Cristo en el Nuevo Testamento, una forma y una manera específica, realizando ciertos actos específicos en los cuales adoramos a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Una invitación, si alguien quiere ser parte de su iglesia, para que adore a Dios. Vamos a estar de pie. Adelante, Señor.